Quisiéramos tomar un minuto para decir algo personal. En el año 1960, el doctor William Hanna recibió el título de doctor en medicina de la Universidad de Santo Domingo. Todavía no era autónoma. En ese momento, él tuvo la oportunidad de viajar a Estados Unidos, donde realizó su entrenamiento. Y desde que entró a la misma universidad, posiblemente en el año 52, ¿verdad? Tuvo la oportunidad de actualizarse día a día hasta el día de hoy. Yo entré en el 54. Solamente ha tomado 2 meses de vacaciones en ese proceso de actualización por una fuerza mayor, pero todos los días él ha tratado de estar al día en medicina. En el caso nuestro, que fuimos egresados en el 64, tuvimos una oportunidad de hacer un entrenamiento en cirugía cardiovascular en el área de técnica de manejar la bomba corazón-pulmón que se usaba durante la cirugía de corazón abierto para suplir la función de oxigenación del cuerpo. En estos días apareció una información, no quiero decir el nombre del paciente porque nosotros no debemos decir paciente, en que se dice que se hizo una operación a corazón abierto, no a pecho abierto, a corazón abierto, sin la utilización de la bomba corazón-pulmón. Nosotros le hemos pedido a 2 médicos cirujanos del Hospital Hospitén, uno de los centros más avanzados que tiene la capital y el país, porque también están en el este, el doctor Huáscar Roa y el doctor Espedi García, para que nos cuenten en qué consistió el proceso de poder trabajar en un corazón sin necesidad de cirugía extracorpórea. Bienvenidos, doctores, gracias por estar aquí. Buenos días, doctor. Se nos fue la guagua en actualización, personal, a mí solamente. Adelante. Eso pasa. Pero bueno, ya pasando a este programa, Revista 110, y ya hablando de cosas con realmente que tienen beneficio para la sociedad. Nosotros, tanto el doctor Huáscar Roa y quien les habla, hemos ido desarrollando, hemos ido ejecutando esta técnica que consiste en un procedimiento. El procedimiento consiste en hacer cirugía coronaria, en hacer los bypass coronarios. La técnica tradicional de esta cirugía consistía, que ya como usted decía, consistía en paralizar el corazón utilizando una máquina, utilizando un aditamento que es la máquina de circulación extracorpórea, que nosotros cariñosamente en el quirófano le decimos bomba. Por eso de ahí viene lo de cirugía con bomba, cirugía sin bomba. Nosotros utilizamos una serie de dispositivos, como son unos posicionadores y unos estabilizadores, que nos permiten hacer los bypass coronarios con el corazón latiendo, no con el corazón detenido, como era la técnica tradicional. Hace unos 40 años, un médico argentino, Henry Favaloro, trabajando especialmente en perros primero, en Cleveland Clinic de Cleveland, Ohio, diseñó la estructura de trabajo para hacerle un puente arterial a las arterias coronarias obstruidas. Eso devino en una gran aura para la cirugía cardiovascular. De hecho, la gran pugna en el medio hace 20 años era si hacerlo por cirugía o si meterse en la novedosa tecnología del stent, del cateterismo cardíaco. Pero siempre había la objeción de que ese tipo de técnica, utilizando la bomba, como ustedes la llaman, no se aplicaba bien a las personas de mayor edad. Yo recuerdo hace 10 años un médico dominicano que se llama Hernán Cruz hizo en este país el primer bypass sin utilizar la bomba, abriendo solamente el segundo espacio intercostal y trabajando por ahí logró poner un puente a esa parte tan delicada del corazón que es la coronaria, la izquierda descendente anterior. En ese breve sumario, ¿dónde encaja lo que ustedes han hecho? Bueno,
Primero que todo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de hablar sobre las cosas que estamos haciendo y sobre todo la oportunidad de estar frente al equipo de Revista 110 de un maestro como es el doctor William. El maestro Favaloro, como bien usted decía, lo primero que hizo fue que sacó una vena, la vena safena, que fue la que usó para los puentes. Nosotros hemos remodelado también eso un poquito. Ya nosotros hoy en día no usamos vena, usamos puentes puramente arteriales. Usando la arteria radial. Usamos las dos mamarias, la colocamos como una T y además, si necesitamos un tercer puente, usamos la vena radial. La arteria radial. La arteria radial, sí, señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en ese momento el maestro Favaloro puso una vena de esa forma porque estaba tratando de estabilizar algo, de tener algo nuevo, de hacer algo nuevo, y la cirugía cardíaca no se había desarrollado tanto. Yo creo, perdóname, que él pensó que la arteriosclerosis era una enfermedad sistémica y que si las arterias coronarias estaban dañadas, posiblemente las otras arterias seguían el mismo proceso y las venas estaban exentas de eso. Puede ser que estuviera equivocado, pero así lo pensó él. Sí, fuimos compañeros de equipo en Cleveland Clinic en esa época. Es bueno saber esa información porque realmente eso es una verdad. Sí. La arteriosclerosis es una enfermedad sistémica, pero realmente las arterias que no están sometidas a tanto estrés y tanto flujo como las arterias coronarias se enferman casi siempre de último. Y todos los estudios han demostrado que las arterias tienen una permeabilidad mayor que las venas. De hecho, hoy en día estamos hablando de que una coronaria dura entre 25 a 30 años permeables y una vena safena apenas 10 años. Él también enarboló la teoría de que las venas se arterializaban, que esas coronarias, esas venas, esos puentes, al cabo de un tiempo se convertían en verdadera arteria y perdían la característica de vena. Yo quiero primero saludar las técnicas que ustedes nos han explicado porque nos sentimos bien, nos sentimos orgullosos de que aquí se están implementando técnicas bien establecidas, es decir, que no estamos inventando y que ya están bien establecidas aquí en el país. Pero yo quiero bajar el nivel un poquito de la conversación para que el público entienda y quiero motivarlo así. El doctor García nos dijo que el corazón sencillamente es una bomba, aspirante impelente. Tiene dos cavidades, una bombea a los pulmones y la otra bombea al cuerpo. Una bombea sangre no oxigenada, la que vienen por las cavas del cuerpo y la mandan a los pulmones a oxigenarse, y la otra ya de regreso de los pulmones la bombea al cuerpo. Eso es más o menos elemental lo que pasa. En una cirugía en que hay que trabajar en el corazón, en las válvulas, pues lo que se hace es que se produce un vacío de esa bomba para que no funcione. Lo hacían antes, como usted decía, doctor, enfriando el cuerpo y parando el corazón, y utilizando una bomba fuera que hacía las funciones, enviando la sangre que recogía de las cavas al pulmón, y la que bombeaba por la femoral la repartía en vez de por la aorta. El cuento es, hoy que ustedes han sustituido primero la hipotermia, es decir, bajar la temperatura del cuerpo, no lo hacen, lo están haciendo a temperatura ambiente, por donde ustedes irrigan el corazón mismo, el mismo músculo, cómo le hacen perfusión coronaria mientras trabajan con las coronarias. El problema es que hay que hacer una diferenciación. La cirugía sin circulación extracorpórea está limitada exclusivamente a la cirugía coronaria, a la cirugía de arterias coronarias, los bypass coronarios. No lo hacen para las valvulares. Para las válvulas todavía no hemos llegado al punto ni aquí ni en ningún sitio del mundo donde se pueda hacer con el corazón latiendo, porque para trabajar en válvulas hay que abrir cavidades. Entonces, en el caso que nos ocupa, que se publicó, era coronaria. Solamente son para cirugías coronarias. Ustedes cogieron mamarias y la implantaron ahí. Nosotros tomamos ambas arterias mamarias. Las mamarias son dos arterias que van a ambos lados del esternón descendiendo. Usualmente, lo que tradicionalmente se está haciendo desde hace 50 años es utilizar la mamaria izquierda para la arteria descendente anterior, como bien dijo el maestro Hanna, es el vaso principal del corazón. Pero hace un tiempo, ya unos 10 o 15 años, el doctor Tector en Illinois empezó a usar una técnica que era tomar la mamaria derecha,
la sacaba como libre y la unía a la mamaria izquierda haciendo una T, que nosotros le llamamos T-detector. Y con eso irriga todo hace los bypass para el lado izquierdo del corazón. La puenteaba desde la aorta misma a la parte No, distal. se toma la mamaria izquierda desde su nacimiento en la subclavia y la derecha se toma libre y se une a la izquierda. O sea, nosotros no usamos, en resumen, no usamos la aorta. Se toma como un injerto libre. ¿Por qué la cirugía de la descendente anterior izquierda es tan crítica y tiene tan alto riesgo? Lo que pasa es que la descendente anterior es la arteria que irriga la mayor parte del músculo cardíaco. Más del 75% del músculo cardíaco está irrigado por la arteria descendente anterior. De suerte y modo que si usted logra irrigar adecuadamente la arteria descendente anterior, usted está ganando el 75 al 80% del pleito coronario. Doctor, y en un aneurisma de aorta ascendente, ¿ustedes lo harían por el método, el implante la prótesis? De la prótesis que se pone, la harían con o sin circulación extracorpórea? No, no es posible hacerlo sin circulación extracorpórea. Como bien decía el doctor, nosotros... Sí, digo, si no afecta las válvulas, el aneurisma. No es posible porque recuerde que para hacer una resección de un aneurisma que sale prácticamente del propio corazón, tenemos que separar la aorta totalmente del corazón. Y frecuentemente entonces, la válvula aórtica está dañada también. En su mayoría. Nosotros hacemos con mucha frecuencia una cirugía que se llama de Vental. ¿Qué es eso? Sustituimos la válvula aórtica, el segmento ascendente de la aorta y reimplantamos la coronaria. Entonces es imposible realizar una cirugía de este tipo sin utilizar la bomba. Hay un detalle muy importante con relación a lo que usted decía, doctor Jací, en relación a la irrigación. Un pequeño detallito que el doctor Espedi no le explicó. Nosotros usamos lo que se llaman shunt coronarios. O sea que mientras nosotros realizamos los puentes, la arteria descendente anterior o cualquier arteria que estemos puenteando va a tener su flujo que tenía anteriormente. Pues son unos pequeños tubitos que tienen un huequito por el centro y se mantiene el flujo, pero no mantiene el área de trabajo seca. Eso es bastante importante porque el corazón nunca se va a someter a isquemia más de la que ha tenido antes. E inmediatamente implantamos un puente y ya comienza a irrigarse de nuevo. Contrario a lo que muchos piensan, las coronarias se llenan no durante sístole, sino durante diástole. Porque el músculo al contraerse también oblitera mucho ese espacio. Bien, doctor, el tiempo es importante, el tiempo quirúrgico. En cualquier cirugía, mientras menos tiempo es mejor, por razones de anestesia, de irrigación, de daño cerebral, por cualquier cosa, y de la droga. Pregunta, en ese proceso de sustitución o de irrigación coronaria que ustedes están implantando, ¿cuál es el tiempo promedio de cirugía de ustedes? ¿Más de 4 horas? No, nosotros de hecho con esta técnica de cirugía coronaria sin circulación extracorpórea disminuimos sustancialmente el tiempo de cirugía, porque en la técnica tradicional primero había que hacer la canulación, o sea, la derivación cardiopulmonar. Claro. Ya ese paso nosotros lo obviamos totalmente. Que tomaba mucho tiempo. Nosotros, y después había que salir de bomba, o sea, que era otro proceso también que conlleva un tiempo. Ya todo eso se ha obviado. Nosotros simplemente nos tomamos el tiempo que toma hacer las anastomosis de los conductos con las arterias coronarias, que en promedio una anastomosis a una coronaria toma 20-25 minutos. Por lo tanto, si usted se hace 2 puentes, 2 bypass, usted está haciendo una cirugía de 40 a 50 minutos. ¿Cuánto tenemos ya hecho aquí en Hospitén? ¿O en el país? En Hospitén hemos realizado poca cirugía porque apenas estamos reiniciándonos con el programa, porque el programa hace como 6 años que se inició. Pero usted como cirujano, ¿qué tiempo tienen? ¿Cuánto han hecho? En Hospitén hemos hecho... No, fuera de Hospitén, ustedes dos como cirujanos. Nosotros dos como equipo, más de 200 cirugías coronarias. Entonces, ¿en qué otros 350 cirugías coronarias realizadas sin circulación extracorpórea. ¿En qué otros hospitales, doctor? Nosotros trabajamos en Secanot. En Secanot. Somos el equipo de Secanot y tenemos más de 350 coronarias realizadas sin circulación extracorpórea. ¿El pronóstico cómo ha sido en esos pacientes? Nosotros tenemos la mortalidad más baja, este equipo tiene la mortalidad más baja. Estamos ahora mismo, la mortalidad en cirugía coronaria no llega al 2%.
Qué bueno. 1% es... Doctor, si hay 50 casos, casi ustedes tienen un caso semanal, ¿verdad? Ayer solamente hicimos 2. Hicieron 2. Sí, señor. Nosotros hacemos 2 casos todos los martes y todos los jueves. Julio, un día, mientras hacía un ecocardiograma, yo le digo al ecocardiografista, para el corazón ahí, o sea, frisa la imagen. El tipo salta y dice, no me pare mi corazón. Y cada vez que van a cirugía, la gente te pregunta, ¿cómo es que paran el corazón? Y que lo ponen en una mesita, lo ponen aparte y después otra vez lo despiertan. Háblame de ese proceso. Nosotros para paralizar el corazón utilizamos unas sustancias que se llaman cardioplegia, que el doctor Jacín en su tiempo de perfusionista también era él que la administraba. Sí, la cardioplegia es una sustancia fría, a temperaturas muy bajas, que tiene otros aditamentos como sobre todo potasio. El potasio tiene la capacidad, cuando usted lo administra a grandes cantidades, hace una parálisis del corazón en diástole. ¿Qué significa eso? Que el corazón se para. Escúcheme, doctor, paralelamente al potasio, nosotros teníamos una ponchera de hielo también al lado de la bomba. Lo que pasa es que el hielo, la solución está fría, la solución está fría, tiene mucho potasio que paraliza el corazón y lo deja, digamos, relajado. Sí. Y aparte de eso, también nosotros colocamos agua casi helada sobre el corazón, porque el frío disminuye el metabolismo y eso protege el corazón de la izquierda. ¿Para o fibrila, doctor? No, para totalmente para, fibrila. Totalmente paro, asistolia total. ¿Y cómo lo prenden otra vez? Cuando se recalienta el corazón, el perfusionista recalienta con una máquina que se llama intercambiador de calor. Sangre ya temperatura. Recalienta el corazón y cuando el corazón recibe a través de sus coronarias esa sangre caliente nuevamente, el mismo se activa. ¿Todavía se usa sangre para activarlo o están usando soluciones fisiológicas que no sean sangre? No, utilizamos soluciones fisiológicas, pero generalmente para paralizar el corazón utilizamos sangre. En la reversión tienen que usar a veces el desfibrilador. En algunas ocasiones, muy raras veces, ya eso se ha vuelto algo rutinario. Se ha vuelto algo muy raro utilizar el desfibrilador para revertir. Enfermedades valvulares, ¿cuál es la más común? La enfermedad mitral, esa es la que más operamos, la más ¿Sustituyen válvula con qué? Prótesis generalmente. ¿Con prótesis de cerdo o plástica? Frecuentemente la anillan, la limpian. No hay que sustituir la válvula todo el tiempo, ¿verdad que no? El problema, maestro, es que nosotros, la mayoría de las enfermedades valvulares son por enfermedades reumáticas. Entonces, está muy engrosada y muy deteriorada. Generalmente nuestros pacientes llegan tarde. Nosotros no hacemos mucha sustitución, mucha plastía, que es lo que está de moda y lo que más se hace, aunque estamos entrenados para esto, porque los pacientes no llegan tarde. Paciente que ya llega con una válvula totalmente calcificada, que como usted sabe muchas veces uno trata de mantener el aparato subvalvular para que el ventrículo no funcione, y no es posible la mayoría de las veces porque están totalmente calcificadas. La primera cirugía que dice el doctor, la parte prehistórica de la cirugía, el cirujano cardiovascular tenía una uña del índice grande y quitaba el calcio de la mitral con el dedo. ¿Es común las dos válvulas o siempre es una de las dos? Puede ser una, casi siempre es una, pero la enfermedad reumática afecta a cualquier válvula y casi siempre la mitral y la aórtica son las que más se ven afectadas. Pero hoy en día ya no es posible eso de quitar el calcio porque generalmente tienen a corto plazo tienen muy mal pronóstico y lo ideal es hacer la sustitución que puede ser o con prótesis biológica que son de cerdo o bovina o con prótesis mecánica que son las que necesitan anticoagulación. Y aquella época, yo no sé si el doctor recuerda, que le ponían una prótesis de un metal con una bolita de goma que sonaba por fuera. La válvula de Star Edwards, historia de la medicina, ya es parte de los museos de la sonaba de afuera, se lo oía el paciente. Star Edwards era como era un émbolo, sí. Era como una jaulita con una bola dentro y sonaba tum, tum, sonaba. Hoy en día utilizamos prótesis mecánicas de 2 discos, que son las que se usan hoy en día, que tienen un rendimiento prácticamente durante toda la vida. Tenemos otros temas que tratarle al doctor Roa y al doctor García después de la pausa. Seguimos hablando con el doctor Huáscar Roa y el doctor Espedi García, cirujanos, de Hospitén, ¿verdad? Ustedes trabajan en cirujanos cardiovasculares de Hospitén, quienes recientemente realizaron una cirugía cardiovascular sin bomba. Hospitén acaba de inaugurar un centro de dolor de pecho.
Así es. O sea, gente con problemas anginosos van directamente a ese centro. Sí. Están equipados completos para manejar cualquier evento cardíaco. Sí, sí, claro. Recientemente se puso en funcionamiento la unidad de dolor de pecho y cuenta con todo lo necesario. El paciente, por ejemplo, usted tiene un dolor de pecho tipo angina. Y el a las 2 de la médico madrugada y ahí lo puede emergenciólogo resolver. está preparado para manejar eso 24 horas al Hay día. un personal disponible para eso a cualquier hora. Ok, bueno. De La hecho, última- son cardiólogos la mayoría de lo que hacen intensivo allá. Bien, la última mitad del siglo pasado, es decir, del año 50 al 2000, la cirugía cardiovascular prácticamente cambió el mundo. Cambió el mundo porque le dio muchos años de vida a mucha gente que en el pasado morían, y a veces lo repetimos aquí el doctor Han y yo, que en nuestra época un hombre de 54 años era un viejo. Sin embargo, ya en esa segunda década comenzó a pensarse en que un hombre de 70, 74 años podía estar activo. Productivo. Y un gran porcentaje se debía a los avances en cirugía cardiovascular. Hoy estamos tratando ya no de hacer coronarias, bypass, tengo 4 bypass, sino estamos hablando de trasplantes de corazón. Esa bomba, doctores, se puede sustituir por otro corazón de un cadáver o se puede sustituir por una bomba mecánica, como vimos aquí el caso de un médico que murió hasta de otra cosa, tenía un corazón artificial, o de un joven por ahí que anda viviendo en Estados Unidos, aquí viene a menudo, que anda en una bolsita con medio corazón, una bombita de medio corazón. Ingeniero en ejercicio. Doctores, ¿hasta dónde se ha avanzado el trasplante? Sí, realmente nosotros, nuestro equipo está debidamente entrenado para hacer trasplante. De hecho, ya hemos hecho 2 trasplantes aquí en la República Dominicana. Hicimos uno en el hospital de la Plaza de la Salud y luego hicimos uno, nuestro equipo ya propiamente en Secanot. Esa paciente que trasplantamos en Secanot luego falleció, ya prácticamente no por Era tema... muy enferma, muy enferma. No, realmente no fue tema quirúrgico. Ya la paciente evolucionó de manera satisfactoria, pero hubo un conflicto familiar. La paciente se negó a tomar los inmunosupresores y, como usted sabe, un paciente recién trasplantado que no toma inmunosupresores está expuesto a todo y se va a morir. Doctor, diga qué es inmunosupresor a los televidentes. Sí, los inmunosupresores son aquellas drogas, los medicamentos que le damos a los pacientes que han sido trasplantados para que su defensa, no rechace. Para explicarlo de una forma que me puedan entender, es como el escudo protector que le damos, pero en medicamento para que los virus, las bacterias no le afecten. Y además también para que el órgano que fue trasplantado no sea rechazado por el paciente. En que esa recibe misma el trasplante. dirección, usted sabe, doctor, que usted pueden donarle un riñón a un familiar o le pueden donar un pedazo de hígado, pero un corazón, un familiar no se lo puede donar. ¿Cómo se consigue el donante en el corazón? Generalmente los donantes son producto de accidentes de tránsito. Pacientes que tienen accidentes de tránsito tienen muerte cerebral, pero sus demás órganos se mantienen en función. Hay un problema médico legal de lo que usted está diciendo. Para usted lograr un muerto en buen estado, es decir, una persona que tiene un aplastamiento del cerebro y que se sabe que se va a morir, pero tiene un corazón que está latiendo, se le saca mientras esté latiendo y se le pone al que lo está esperando. Entonces usted tiene un vivo en mal estado que necesita un corazón de un muerto en mal estado, un muerto en buen estado. La pregunta es la siguiente: ¿un muerto en buen estado es un vivo? No, realmente no. Desde el punto de vista legal, Desde el punto de vista legal no es un vivo. Inmediatamente un ser humano tiene muerte cerebral, ya se considera un cadáver. Es como si tú tuvieras visión 20/200. Legalmente tú eres ciego. Aunque tú veas algún rayito de luz y algo. Doctor, usted pudo haber sido donante y no se aceptó. Realmente el asunto de los donantes
a partir del que el paciente haga muerte cerebral. Está demostrado que ningún paciente que haga muerte cerebral ha podido sobrevivir. Claro. Es prácticamente un cadáver. Sin cerebro no hay vida. Exacto. sencillamente. De Sí, hecho, pero yo he visto gente que tiene medio cráneo aplastado y está vivo. Bueno, pero está vivo. pero no tuvo muerte cerebral, doctor. claro. Porque la muerte cerebral se determina clínicamente. Hay 2 estudios que se hacen para eso, que son los Doppler craneal y ya cuando el paciente no tiene flujo cerebral Y el encefalograma. electroencefalograma te dice que no, que no hay estos vida. 2 elementos nos van a decir ya ese paciente no es Doctor, recuperable. y otro tema totalmente diferente en el trasplante. Cuando usted coge un carro Volkswagen del año 50 y le pone un motor de un Porsche del año 2015, posiblemente esa carrocería no resista un motor de esa potencia. Si usted coge un viejo que esté esperando trasplante ya con un cuerpo adaptado a una insuficiencia cardíaca y le pone un motorcito de un muchacho que ha tenido un accidente de 19 años, ¿qué pasa? Realmente hay cosas que tenemos que tomar en cuenta. Primero, no tan solo por la edad. No todos los pacientes se pueden trasplantar. Un paciente de más de 65 años ya no se considera un receptor adecuado. No va a responder de manera adecuada. Generalmente tenemos como límite 50 o 55 años, no más Yo de ahí. tengo un amigo de 84 años que le acaban de poner un riñón. Pero un riñón Un riñón. Bueno, pero un riñón, estamos hablando de trasplante. de alguien que tenía 2. O sea, los números van a ir cambiando. Ya antes 65 años era edad de retiro, hoy ya no. Sí, O sea, exacto. entonces Pero hay mucha gente esperando dentro de los trasplante. protocolos se establece que entre 50 y 55 años, por ahora, no más, debe trasplantarse. ¿Por qué? No tan solo por eso, doctor, sino porque protocolo nosotros tenemos discriminatorio. pacientes que tienen 24 años con una cardiomiopatía dilatada que requiere un corazón. Eso Y sí. se supone que va a tener un promedio de vida De y de 30. utilidad mayor que una persona que tiene 60 o 65 Claro, años. claro. Es el Hay- ideal, es el ideal. Hay mucha gente esperando trasplante. Nosotros teníamos en lista de espera cerca de 25 pacientes. Nosotros hemos hecho un receso con lo que es el trasplante cardíaco, porque hemos tenido, como decía el doctor Hanna ahorita, muchos problemas culturales. De hecho, el último trasplante que nosotros íbamos a hacer a un jovencito de apenas 26 años, que conseguimos un corazón de un joven de 18 años, excelente, ideal, su mamá no quiso. Ella no estuvo de acuerdo. Y como usted entenderá, la ley prevé que tanto el donante como el receptor deben llenar una documentación legal. ¿Y qué donde vamos se a esperar? autorice. Usted dice, hemos hecho recesado. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que el país entienda mejor la No, cosa? la lista disminuyó porque se van muriendo. Sí, seguro, Se van van muriendo, muriendo. pero Entonces, van la menos. lista se van Pero comiendo. el donante se sigue resistiendo. Decía, a mí no me gusta que mi corazón de mi hijo se lo den a otro. Ese es el problema, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos en el país una institución que se llama INCOR, que es el Instituto de Coordinación y Trasplante, Han estado aquí. que está trabajando en eso, en la información a los ciudadanos para que la gente se concientice. Porque hoy en día nosotros tenemos pacientes que tienen 20 y 25 años con un trasplante cardíaco. Mira, hace 10 años un señor americano de ascendencia irlandesa llevó a su hijo a Irlanda de 18 años. En uno de esos tiroteos que se producía entre Irlanda, Irlanda del Norte. murió el muchacho. Y el papá donó todos los órganos, 11 personas, Recibieron. desde las 2 córneas, los 2 pulmones, parte del intestino, los riñones, todo lo que era disponible, lo donaron. 2 años después regresa a Irlanda y se encuentra con 10, 11 familias agradecidas de eso. Sí, realmente usted sabe que hay países, por ejemplo, España ha avanzado muchísimo en eso, Porque donde está en la la ley, gente ¿verdad? anda con su carnet de identificación. Doctor, que dice una soy pregunta que trasplante. deben hacer mucha gente que está viendo el programa. El proceso del que está esperando y el que llega porque el que llega tampoco está planeando donar nada, fue un accidente, no lo esperaba. Ese proceso de una persona que no está heparinizado, que tiene un accidente, que comienza un proceso de coagulación de su coronaria, el tiempo que ustedes tienen que ponerle de una vez el anticoagulante desde que llegue el paciente. Realmente hay unos protocolos que hacen los intensivistas.
inmediatamente un paciente está en muerte cerebral, que uno entiende que es un potencial donante, de inmediato se va preparando al paciente, como usted dice, heparina no tan solo, sino inclusive algunos inotrópicos, esas cosas para Inclusive mantener marcapasos, para mantener el ritmo cardíaco. su corazón latiendo de manera adecuada mientras se llenan los procesos legales. Ahora, y la compatibilidad también lo chequean ahí. Se hace una prueba que se llama CrossMax, que se hace en cuestión de 1 hora, 2 horas. Eso es el rechazo, ¿verdad? Si ese cruce nos da que es positivo, o sea, que puedes rechazar, ahí mismo se cayó el proceso. Antígenos de Ahora, histocompatibilidad. si es un CrossMax que el cruce da que es adecuado para trasplante, se continúa el proceso. Doctor Hanna, ese antígeno no tiene nada que ver con el grupo sanguíneo, es decir, una persona de grupo sanguíneo puede donar. El grupo sanguíneo forma parte del kit que se hace, grupo sanguíneo del protocolo, y además los llamados HLA, que son antígenos de histocompatibilidad, muy característicos para grupos, grandes grupos, en diferentes partes del mundo. Pero sí, tiene que hacerlo, porque si no pasa como con el primer trasplante. Que se lo rechazan. No hubo inmunología, no, el aparataje era muy grande, pero sirvió de base para el trabajo posterior. Sí, básicamente lo que son los grupos, como dice el doctor, además se toma mucho en cuenta que sea la negatividad con la positividad. Eso es muy importante en el trasplante para los rechazos. Bien. Pero los grupos uno lo hace prácticamente como hace con las transfusiones. Pero contrario a lo que la gente piensa, que la tecnología para trasplante del corazón es complicadísima. Si tú lo ves desde un punto sencillo, realmente es más sencillo que otro tipo de trasplante, desde el punto de vista de técnica quirúrgica. Sí, técnicamente, sobre todo cuando uno tiene entrenamiento. Nosotros tenemos un equipo que tiene 4 o 5 años operando juntos, y mientras un equipo hace la extracción, mientras yo salgo a hacer la extracción, el doctor Espedi García ya me espera con todo listo, solamente para montar el corazón. Doctor García, de lo que él está hablando, ese proceso de que el paciente va al cardiólogo, va a un cardiólogo o a un médico de primer nivel y dice, mire, usted tiene un problemita, ve a un cardiólogo. Entonces va al cardiólogo y dice, mire, usted tiene hipertensión o usted tiene un soplo, y sigue y sigue y sigue hasta terminar en una sala de cirugía. Ese es un equipo que comienza ¿dónde realmente? Es decir, ¿dónde comienza el equipo? En el centro de atención primaria. No, pero ya como opción quirúrgica, bueno. ¿cuándo comienza? Ya va a un hospital de tercer y cuarto nivel. Sí, en el centro donde estamos, en Hospitén, inmediatamente el paciente llega ya con un diagnóstico. Ya lo manda un cardiólogo, es decir, ahí no llega un paciente a consulta externa. Puede ahí llegar. llega un cardiólogo. Sí, puede llegar por las dos vías. Llega Puede llegar insuficiencia referido de cardíaca. otro sitio, de un cardiólogo que lo diagnostica. Pero ya con diagnóstico. O puede llegar directamente porque el centro cuenta con muchos cardiólogos que también reciben pacientes y hacen el diagnóstico y determinan que el paciente tiene una patología quirúrgica. Cualquiera de las dos vías que el paciente llegue, ya en el centro hay un equipo de cardiólogos que se encarga de preparar ese paciente para la intervención quirúrgica. Vamos a hablar de esa preparación después de la pausa. Queremos saludar y agradecer la presencia de dos distinguidos cirujanos cardiovascular con nosotros esta mañana, el doctor García y el doctor Huáscar, con W, no con H, Huáscar Roa, para que no se confundan, buscándolo con H, que nos vienen a hablar del manejo del paciente cardíaco, tanto con enfermedad coronaria, enfermedad valvular, la miocardía dilatada, cuando el corazón se pone sencillamente grande y no sirve como bomba, hasta el proceso final, que debería ser el reemplazo del corazón o el trasplante cardíaco. Esos elementos están hoy todos a la disposición del paciente o del cliente dominicano en cuanto a cardiología en la República Dominicana. Totalmente. Totalmente. Inmediatamente el paciente es diagnosticado, sea por vía externa en un cardiólogo fuera del centro, o sea dentro del centro con los cardiólogos que disponemos, inmediatamente se diagnostica una patología quirúrgica, una enfermedad del corazón que deba ser llevada a cirugía. Hay un equipo dentro del centro que se encarga del seguimiento, la preparación para llevar ese paciente a cirugía en las mejores condiciones. Te la voy a poner difícil. En este set hay dos personas que tienen stent coronario. Los dos asintomáticos se sometieron un día a una angiotomografía coronaria
y encontraron una estrechez de 75-80%. Y la actitud fue, qué bueno que lo diagnosticamos temprano y le vamos a resolver ese problema. ¿Por dónde anda hoy la crónica deportiva en cuanto a cirugía de coronaria y el uso de stent de tipo profiláctico o terapéutico? Realmente, tal como lo dijo al principio, la puso difícil. No porque sea difícil resolver el problema, sino, de una u otra manera, sino porque a veces es difícil ponerse de acuerdo en cuál sería el mejor tratamiento para ese caso específico. Ahora, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Ese paciente, ¿cuántos vasos tiene afectado? ¿Uno, dos, o tres? Uno solo. ¿Qué edad tiene? ¿Es diabético? 70 años. ¿A qué nivel está la lesión en la arteria descendente anterior, que suponemos que es el único vaso? O sea, hay una serie de elementos a tomar en cuenta para decidir cuál sería la mejor terapéutica, pero nosotros decimos con orgullo que nosotros con el equipo de hemodinamistas con los que trabajamos, siempre discutimos esos casos y siempre nos ponemos de acuerdo para darle al paciente la terapéutica más adecuada para su enfermedad. Al principio del siglo, la cantidad de cirugía cardiovascular de tipo coronario bajó mucho y subió todo lo que era stent. Eventualmente, ¿qué ha pasado con ese procedimiento del stent? ¿Ha sido bien aceptado? ¿Se mantiene patentes? ¿Se cierran otra vez? ¿La enfermedad continúa? ¿Qué pasa con eso? No, se sigue poniendo stents de acuerdo a la situación. O sea, los stents han cambiado mucho. Ya aquel stent metálico que nosotros conocimos hace 15 o 20 años ha cambiado mucho. Hoy en día se usan stents medicados, stents que liberan drogas, que mantienen la permeabilidad del stent durante más tiempo, y ya hoy en día se está hablando y ya tenemos aquí los stents bioresorbibles. O sea, el uso de los stents ha cambiado mucho y nosotros hemos ido adaptándonos a esos cambios y simplemente nosotros, según la enfermedad del paciente, según cuántos vasos estén afectados, según las comorbilidades que tenga ese paciente, discutimos con el hemodinamista a ver cuál sería el procedimiento más adecuado para ese tratamiento. Hay otra tecnología de la que quería hablar, que es los marcapasos. ¿Quién implanta los marcapasos en la República Dominicana? ¿Son ustedes los cirujanos torácicos o hay equipo especializado para eso? Generalmente los cardiólogos ponen los marcapasos que son endovasculares, pero cuando el paciente tiene una condición que requiere de un marcapaso epicárdico, lo hacemos nosotros. Con relación al tema que usted decía de los stents, hoy en día han sido de mucha utilidad, pero como siempre en todo, hay gente que se excede y quiere hacer un poquito más. El paciente que lleva stent tiene indicación. Un paciente con un vaso lesionado es excelente para stent, siempre y cuando ese vaso no sea el tronco de la coronaria. Porque si es el tronco de la coronaria, es cirugía. Hay que puentearlo. Nosotros hoy en día estamos haciendo algo que es la cirugía combinada. Es mucho mejor para una descendente anterior colocarle una mamaria que cualquier stent. Entonces, hoy en día se está haciendo lo que es la cirugía combinada. Hay lesiones que se resuelven por stent y luego se lleva al paciente y se le coloca su puente. Bien, eso que ustedes están diciendo merece un deslinde de funciones con una nueva especialidad, que es el cardiólogo invasivo. Es decir, antes teníamos cardiólogos y cirujanos, y había uno que hacía el cateterismo, que era un médico cardiólogo que hacía cateterismo y te mandaba el paciente ya con su diagnóstico. Hoy aparece uno que dio un pasito más, que es el invasivo, que hace el cateterismo y pone el stent, claro, o pone el marcapaso e invade un poquito el terreno del cirujano. A veces, cuando hay una cirugía, se aparece un señor con la boca tapada y te dice, yo soy el anestesiólogo y quiero preguntarte algunas cosas. Es decir, que el anestesiólogo conoce al paciente el día de la cirugía. ¿Conoce el paciente a su cirujano el día de la cirugía? Mire, hay cosas que han cambiado mucho y le voy a deslindar todavía más. Hay el cardiólogo hemodinamista, que es el que se encarga de colocar los stents, hacer los cateterismos, y eso es un entrenamiento especial, diferente, o sea, fuera de la cardiología. Después que tú eres cardiólogo, amerita un entrenamiento extra, pero está también el cardiólogo electrofisiólogo, que es el que se encarga de poner los marcapasos.
que es otro entrenamiento Uno especial. es plomero y el otro es electricista. Correctamente. Correctamente. Pero eso de que el anestesiólogo llegue el mismo día de la cirugía, eso también ha cambiado mucho, porque ya el paciente de cirugía cardíaca conlleva una preparación anestésica previa. De todas las cirugías, de todas, las que sean electivas. Correctamente. Tienen que tener una consulta. No vamos a circunscribir a la que manejamos. El paciente de cirugía cardíaca necesita una preparación anestésica previa, porque de esa preparación anestésica previa depende de cómo él va a reaccionar y cómo le va a ir durante y después de la cirugía. El cirujano conoce al paciente que va a operar no un día antes ni una semana antes, no, lo conoce desde que el cardiólogo hace el diagnóstico, y el cirujano tiene que conocer al paciente, ver su historial, hacer su historia clínica, porque nosotros preguntamos e investigamos cosas que el cardiólogo no pregunta. Obviamente son cosas que nos interesan a nosotros, y nosotros debemos conocer al paciente no un día ni 2 días antes, no, hasta un mes antes de la cirugía. ¿Hay marcadores biológicos de la enfermedad coronaria? Que no sea colesterol y triglicéridos y tontería como esa. Hay marcadores. Lo que pasa es que una vez que el paciente ya fue diagnosticado, prácticamente ya el seguimiento o la terapéutica va a terminar o en stent o en cirugía. Fuera de la troponina no hay ningún otro marcador. Bueno, la troponina más bien es un marcador para cuando daño. hay eventos. Sí. Cuando hay No, y eventos los marcadores coronarios. inflamatorios se están usando mucho hoy en día, porque habla sobre la placa de colesterol. La proteína, esas Los cosas. scores de calcio, Sí, pero exactamente. son más bien marcadores que tienen que ver con lo académico, más que con lo que tú vayas a hacer El posteriormente. score de calcio, ¿qué te da realmente? ¿Te da una idea del pronóstico de esa arteria o de la conducta de esa persona? El score de calcio se usa mucho, y lo usan mucho los hemodinamistas como parte de un score, un marcador general que ellos usan, sobre todo el Syntax, que es más bien un marcador para determinar si el paciente se beneficia más de stents o de cirugía. Es como una especie de ver a qué tanto es el daño, qué tanto calcio tiene esa arteria para resistir tal o cual procedimiento. Bueno. Bien. Se usa también un poco para el pronóstico, doctor. Está bien. Para el pronóstico de la Bien, enfermedad. señores, le vamos a dar las gracias al doctor Huáscar Roa y al doctor Espedi García, cirujanos cardiovasculares de Hospitén. Le damos las gracias y queremos ¿A además... qué teléfonos se pueden referir con ustedes? En Hospitén. ¿Tú lo tienes? Sí, nosotros tenemos consulta en Hospitén todos los lunes y los viernes. El teléfono central de también allá es Secanó también. 541. En Secanó operamos 2 veces a la semana y damos un día de consulta. 541 541-3000 es el teléfono de de Hospitén. Hospitén. Doctores, gracias y ojalá estén más a menudo por aquí. Gracias a ustedes por Gracias la a invitación. ustedes.